entender los procesos biológicos de tu cuerpo en cada uno de tus síntomas y enfermedades. Hoy te voy a estar hablando de la bronquitis. Cuando tenemos bronquitis, cuando tenemos los síntomas de la bronquitis, claramente estamos en una fase de reparación. Bajo las 5 leyes biológicas y la mirada de la biodescodificación, entendemos que una bronquitis o los síntomas de la bronquitis es la parte final de reparación de un evento traumático vivido anteriormente en una invasión de mi territorio, una amenaza en mi territorio. Cuando yo hablo de mi territorio, hablo de lo mío, hablo de mi familia, hablo de mi trabajo, hablo de mi núcleo familiar, de mis amigos, todo lo que tenga que ver con mi territorio, que yo lo perciba como mío, en donde viva la sensación, la emoción, el miedo de ser invadido, de ser amenazado, siento invadido, y estamos hablando de una pelea, estamos hablando de una discusión, que claramente la intensidad de esa pelea, de esa discusión, de ese enojo, de esa bronca, me va a dar la tonalidad de cuán fuerte va a ser la reparación de esa bronquitis, porque una invasión en mi territorio, una pelea, una discusión de una tonalidad o de una intensidad menor me va a estar hablando de una pequeña gripe o una gripe común. Ahora, cuando ya vivo una amenaza en mi territorio, siento amenazado y ya tiene una tonalidad mayor, me va a dar la famosa bronquitis, y no va a ser por un contagio, no va a ser porque vino un virus volando, sino porque yo he vivido una situación, un shock, una pelea. Ese shock tiene que ver con una discusión inesperada, una discusión traumática, sin solución, y que esa bronca, ese enojo, eso no lo puedo expresar, o al momento no lo he expresado. Entonces mi biología lo que va a hacer es ulcerar la parte de los bronquios para tener más aire, tener más libertad, sentirme con mayor capacidad de pelea o de enfrentar esa amenaza. Ahora, una vez que soluciono el conflicto, una vez que paso, una vez que me relajo de esa situación, aparecen los famosos síntomas, y nosotros creemos que a partir de ese momento estamos adaptados o enfermos, y en realidad, desde la mirada de las 5 leyes biológicas, la enfermedad o la adaptación comenzó desde el momento de la pelea, desde el shock, de ese VHS, de ese momento inesperado, esa situación de pelea, de bronca, de sentir amenazado mi territorio. Ahora, el síntoma viene a contarme que ya he solucionado ese conflicto, que ya me he relajado de ese conflicto, y que ahora estoy viviendo lo que se llama la fase de reparación, en donde esos canales de los bronquios se van a reparar, que van a volver a su normalidad. Esa mucosa va a ser necesaria para poder reparar todos los tejidos internos, y así entender que mi biología solamente está ayudándome en un proceso de supervivencia ante una amenaza de territorio. En una sesión de biodescodificación, o si conoces de biodescodificación, vas a comprender y vas a entender que claramente no nos enfermamos por un virus volando o porque alguien enfermo nos contagió, sino que tiene que ver con enojos, broncas, emociones, vivencias que hemos tenido, y que claramente, dependiendo de esa vivencia, dependiendo de cómo interpretamos eso que pasó, se va a ver afectado una parte de nuestro cuerpo, un tejido de nuestro cuerpo. Ahora, volviendo a los bronquios, si yo vivo una situación de sentir amenazado mi territorio con bronca, con enojo, voy a ver afectado los bronquios. Una vez que aparecen los síntomas, estoy en una fase de reparación, ya he solucionado el conflicto, ya me he liberado o ya me he relajado de ese conflicto. En una sesión de biodescodificación, justamente lo que vamos a hacer es comprender el proceso biológico, vamos a entender cuándo fue ese shock emocional, ese DHS, esa situación de estrés vivida, y entiendo que mi biología está ayudándome en esa fase de reparación, que puede ser incómoda, que puede ser un poco dolorosa, pero si yo comprendo esta información, comprendo que estoy en una fase de reparación, comprendo que mi cuerpo está realizando una tarea reconstitutiva de tejidos internos, lo voy a hacer de manera relajada, entendiendo el proceso. Y ese proceso va a ser mucho más amigable y más rápido. En la biodescodificación, en la naturaleza, en nuestro cuerpo, nada es por azar, todo tiene un sentido, y cada vez que estás enfermo has vivido una situación, un evento, un shock emocional traumático, inesperado, sin solución, y esa emoción te la guardaste, no se la pudiste contar a nadie, y nuestro cuerpo activa mecanismos de supervivencia. Comprender esto te va a dar cierta tranquilidad, entender que la enfermedad, que las adaptaciones son parte de un proceso vivido porque somos seres humanos con emociones, con vivencias, y que cada tejido, cada órgano afectado va a tener que ver con la interpretación de cómo yo he vivido esa situación. Te invito a conocer más sobre la biodescodificación y entender los procesos biológicos de tu cuerpo en cada uno de tus síntomas y enfermedades.